Buenos días. Hoy vamos a ver las funciones. Vamos a ver las funciones básicas, vamos a ver los conceptos generales y básicos de las funciones. No nos vamos a adentrar mucho en el tema de las funciones, sino únicamente pues, de una forma bastante introductoria. Lo primero que vamos a hacer es definir qué entendemos por una función. Una función la podemos definir como una fórmula predefinida que utiliza una serie de valores predeterminados en un orden. Como fórmula predefinida que es, puede ir de forma autónoma en una celda, como iría cualquier otra fórmula, o ser parte de una fórmula más compleja. Esa fórmula más compleja podría tener otros operadores matemáticos y otras funciones. Como toda fórmula, para usar las funciones, tanto de manera independiente como integrada dentro de una fórmula más compleja, deberemos empezar tanto la fórmula simple como la compleja con un signo igual. Las funciones, cuando están integradas dentro de una fórmula, evidentemente no necesitan el igual dentro de la fórmula. Si van al principio, sí que toda la fórmula irá precedida por un signo igual. Bien. La sintaxis normal de una función es la que vemos en pantalla. Sería el igual, el nombre de la función, abriríamos paréntesis, siempre vamos a abrir paréntesis, incluso aunque las funciones no tengan parámetros. Existen funciones que no tienen parámetros, como la función hoy, que nos dice la fecha actual, que no tiene absolutamente ningún parámetro, pero que aún así necesitamos poner poner un paréntesis, abrirlo y cerrarlo de forma inmediata, y nos da la fecha actual. Bien, por lo tanto, abriríamos el paréntesis y aquí irían dentro los parámetros. Los parámetros de las funciones se dividen entre sí con un punto y coma. Algunos de estos parámetros, como hemos visto, serán obligatorios, otros no. Cuando nosotros escribimos la fórmula para escribir la función, cuando nosotros lo escribimos, vamos a tener varias formas de hacerlo. Principalmente dos. La primera forma de hacerlo es escribirlo directamente. Cuando nosotros conocemos una fórmula, cuando nosotros conocemos una función, escribiríamos la función directamente, como por ejemplo suma. Aún así, Excel nos va a dar un cuadro de diálogo, nos va a dar una ayuda en la cual nos va a decir cuál es la función, cuáles son las funciones que él conoce que contienen la expresión que nosotros estamos escribiendo. En este caso, pues sería la primera de ellas. Si decimos, por lo tanto, que es suma, si por lo tanto decimos que es suma, nosotros le damos abrimos el paréntesis y entonces nos aparecería el cuadro de diálogo, nos aparecería la ayuda con los parámetros que necesitan y qué significa cada uno de ellos. Normalmente, si nos acercamos, nos va a decir pues una serie de datos que nosotros debemos conocer. El primero de ellos es que, por ejemplo, dentro de la función suma, el primer parámetro está en negrita. Eso significa que es obligatorio. Cuando un parámetro de los que aparecen dentro de la ayuda nos aparece en negrita, es que es obligatorio. En el caso contrario, como por ejemplo número 2, ahí nos aparece entre corchetes y con tipografía normal. Eso significa que no es obligatorio. Es decir, nosotros podemos hacer una suma en la cual introduzcamos únicamente un parámetro. Pero al menos uno de ellos es necesario, porque si no, no sabría qué es lo que tendría que sumar. Esos parámetros pueden ser números, pueden ser celdas, haciendo referencia a celdas, o sobre todo, y lo que se usa principalmente, es para rangos. Nosotros no se usa como para celdas sueltas, porque para celdas sueltas tenemos el operador más. Si nosotros necesitamos sumar A1 más C1 más E1,
no vamos a utilizar, no es frecuente utilizar la función suma, que lo que tendríamos que hacer es marcar como tres parámetros. Simplemente diríamos A1 más C1 más E1. Pero principalmente en la función suma, que es la primera que vamos a ver, se utilizarían, y en todas las funciones, principalmente lo que se utilizan son rangos de celdas. Bien, veamos ahora cuál sería la segunda forma de introducir estas funciones. La segunda forma de introducir las funciones sería utilizando el asistente de funciones, que es este icono que aparece aquí, el f de x. Nosotros pondremos esto, automáticamente nos pone el igual como vemos, y aquí ya podríamos empezar a escribir lo que sería la función. Arriba lo que tenemos es un breve buscador, un pequeño buscador que en realidad no tiene no se utiliza mucho. Se puede intentar en primer lugar utilizarlo, pero no siempre acierta con la función que estamos buscando, y a veces de hecho pues nos produce más lío que soluciones. Normalmente lo que vamos a utilizar es utilizar las categorías, el buscador por categorías, porque normalmente vamos a saber qué tipo de función es la que vamos a trabajar, y podremos decir pues si es una función de fecha y hora, si es una función matemática, o si es una función, por ejemplo, de texto. Si fuera una matemática, pues la seleccionamos, y como los nombres de las funciones se parecen bastante, como los nombres que se emplean en las funciones se parecen bastante a los nombres que nosotros utilizamos cotidianamente para nombrar la operación que sea, pues entonces vamos a tener pues una cierta facilidad para encontrarlo, porque además se restringe bastante la cantidad de funciones que tienen al prescindir de las otras categorías. Bueno, en este caso, por ejemplo, vamos a decir otra vez la función suma, y esta vez el cuadro de diálogo lo que nos da va a ser la posibilidad de introducir cuáles son los parámetros, de introducirlos a mano. En principio nos aparecen dos, como siempre el número 1 como obligatorio, y en este caso lo que nosotros haríamos sería lo siguiente. Por ejemplo, si el número 1 fuera un rango, pues simplemente marcaríamos el rango que queremos que se sume, y aparece automáticamente ese rango, nos aparece aquí. Si quisiéramos un segundo número, lo pondríamos aquí, y automáticamente, como veis, nos aparece un tercero, ya previendo la posibilidad de que utilicemos otro. Por ejemplo, imaginemos que a ese anterior rango le quiero sumar este otro. Entonces aparecería ese primer rango, este segundo rango, y ya podríamos introducir terceros. Evidentemente ahora la suma va a salir 0 porque no tenemos ningún dato. Bien, ese sería por decirlo así, el sistema de trabajar normalmente con funciones, con todas las funciones. Es decir, luego a lo largo del curso iremos viendo distintas aplicaciones de distintas funciones, pero todas ellas deberán escribirse basándonos en estos criterios sintácticos. Bien. Vamos a ver entonces ahora las 5 principales funciones. Veremos también por qué Excel las considera, o por qué se considera normalmente como las 5 funciones básicas. Van a ser la función suma, que ya hemos anticipado, la función contar, la función max, la función min y la función promedio. Bien, y veremos qué hace cada una de ellas. En principio, antes de explicar todas ellas, lo que tengo que comentar es que cuando tenemos así rangos, por ejemplo este ejercicio, imaginemos que tenemos las ventas de un coche, ¿vale?, de una serie de marcas del primer trimestre y del segundo trimestre, de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Nosotros si queremos hacer todas estas sumas, porque sabemos que solo son sumas, que no tienen ninguna operación más complicada, dentro de la pestaña fórmulas encontraríamos la herramienta autosuma. La herramienta autosuma lo que nos hace es lo siguiente. Si yo, por ejemplo, me pongo aquí y le doy a autosuma, automáticamente me calcula la suma de las columnas respectivas al rango que yo he escogido. Si escogiera en vez de las columnas las filas, pues haría lo mismo, pero con las filas. Además de esto, si en vez de escoger esos rangos, yo escogiera este rango, el rango de los datos, y lo expandiera hacia una celda hacia afuera,
lo que me va a dar es lo siguiente, me va a dar todas las sumas, ¿de acuerdo?, que aparecerían en esta tabla de datos. Aquí me aparecerían sumadas las columnas, aquí me aparecerían sumadas las filas y aquí me aparecería un total general. Como veis, en realidad lo que hace la función autosuma es poner las distintas funciones suma de forma automática, sin perder nada de tiempo. Aquí también haríamos lo mismo, seleccionaríamos esto, le daríamos autosuma. Pero el problema que tiene autosuma es que no podemos jugar demasiado con los rangos que vamos a utilizar, es decir, se utiliza única y exclusivamente para tablas que están cerradas y contiguas. Si son tramos discontinuos, si son rangos discontinuos, rangos que están repartidos a lo largo de toda la hoja de cálculo, no vamos a utilizar esta función autosuma. Normalmente lo que haremos será trabajar con rangos. Por ejemplo, si yo quiero hacer la suma de este rango, yo lo que haría sería, la forma más habitual de hacerlo es poner la función suma y indicar este rango. Al indicar este rango y cerrar el paréntesis, automáticamente me sale el resultado. Si esta operación la arrastro utilizando la parte inferior derecha del cuadro de selección, y lo traslado, aparecen automáticamente los resultados de cada una de las columnas. Esta columna, por ejemplo, sería de B11, B14. Os recuerdo que cuando arrastramos las celdas, automáticamente, si nos indica una posición absoluta por medio del dólar y simplemente estamos ante una posición relativa, automáticamente va a venir con nosotros el resultado, la fórmula. Es decir, la fórmula, los parámetros se van a arrastrar de forma automática con nosotros. Cuando llegamos aquí, a este sector, pues hacemos lo mismo. Igual a suma de todo esto. Y cerramos. Automáticamente pedimos el resultado, vamos al selector de arrastre y de relleno y rellenamos con las fórmulas ya tal y como están. Es decir, aquí no tendríamos ningún problema, ya habrían aparecido los distintos resultados de forma automática. Sería, por lo tanto, exactamente igual que utilizar autosuma. Sí, damos unos pasos más, pero tenemos unas ventajas, como por ejemplo, si yo deseo sumar dos rangos, imaginemos que por cualquier circunstancia deseo hallar la suma solamente de los meses impares, la suma de ventas única y exclusivamente de los coches de los meses impares. Yo haría sencillamente suma y podría, en primer lugar, seleccionar este, punto y coma, seleccionaría este, punto y coma, y seleccionaría este. Cerraría el paréntesis. Es decir, ahora tengo tres rangos. Como veis, me los determina por colores, me los señala por colores, de forma tal que yo ahora tendría el rango B4-B7, tendría el rango D4-D7 y tendría el rango C11, C14. Con esos parámetros de la función suma, le doy y automáticamente me aparece la suma. Bueno, esto sería, digamos, una fórmula muy simple, muy sencilla, pero en este momento actual pues es lo que nos interesa. Para las ventas totales podría hacer exactamente lo mismo. Si yo pulso igual, o bien, bueno, aquí ya tengo calculadas dos ventas totales, las ventas totales de un trimestre y las ventas totales del otro. Vamos a suponer que no las tengo y simplemente calcularía el rango, pero esta vez en vez de hacerlo por columnas o por filas, lo vamos a hacer por bloque. Nosotros, cuando determinamos un rango por bloque, lo que estamos diciendo es que la primera celda de ese rango sería la situada en la esquina superior izquierda y el final de ese bloque vendría determinado por la celda inferior derecha. Todo lo que está en medio, todo lo que está entre esa esquina superior izquierda y esa esquina inferior derecha, es el rango que nosotros vamos a utilizar en la función. En este caso, como veis, estamos utilizando un rango de bloque.
Ahora, el otro rango de bloque sería, porque lo que queremos calcular es de las ventas totales, sería este. Es decir, yo estoy situando dos parámetros, pero cada uno de ellos es un rango, pero en vez de ser de filas o de columnas, es un rango de un bloque. Cierro el paréntesis y automáticamente me calcula las ventas totales. Es fácil de ver que 11.544 más 9.827 es esta cantidad. Antes he dicho que estas funciones serían las funciones básicas. Imaginemos, por ejemplo, que yo ahora voy a esta otra hoja. En esta otra hoja me encuentro con la primera evaluación y la segunda evaluación de varios alumnos. Estos alumnos tienen pues matemáticas, lengua, inglés y ciencias. Aquí podríamos hacer lo mismo que antes, podríamos realizar cálculos alrededor de estos datos. Bien, imaginemos que yo, por ejemplo, lo voy a realizar con autosuma, pero lo que quiero calcular esta vez es la media aritmética. Como veis aquí, si yo pulso en la flechita hacia abajo, me aparecen 5 funciones básicas. Son suma, promedio, contar, máximo y mínimo. Es decir, las 5 funciones que os he comentado al principio que íbamos a ver en este vídeo tutorial. Como veis, no nos da opción para que sean más, pero las que siempre aparecen por defecto son estas 5. Bien, vamos a utilizarlas todas ellas. Vamos a hacer ahora, por lo tanto, el promedio de las notas de cada uno de ellos, es decir, para saber qué nota de promedio tienen en la evaluación. Simplemente iríamos a autosuma y en vez de darle a suma, le daríamos a promedio. Y automáticamente nos aparece aquí el promedio del alumno. De la misma forma podríamos haber hecho aquí, o como vamos a hacer ahora, esto lo vamos a borrar, como vamos a hacer marcando aquí autosuma y le damos a promedio. Y automáticamente nos aparecen. Aquí nos aparecerían el promedio de matemáticas que ha hecho ese conjunto de alumnos en matemáticas, tendríamos el promedio de lengua, tendríamos el promedio de inglés y tendríamos el promedio en ciencias. Y lo mismo podríamos hacer en la tabla de abajo. Bien, la forma más habitual de trabajar, vuelvo a insistir, sería la siguiente. Nosotros haríamos un igual, marcaríamos promedio y elegiríamos el rango. Por ejemplo, en este caso, el rango del alumno Luis. Bajaríamos así, bajaríamos esto y tendríamos automáticamente el promedio. Cuando queremos saber lo mismo, lo pondríamos aquí. La ventaja de trabajar de esta forma es que incluso nosotros podemos hacerlo pues en cualquier rango de celda, en cualquier sitio, sin tener que estar, cosa que no podríamos realizar igual con la función autosuma, porque la función autosuma busca celdas contiguas. ¿Cómo lo haríamos? Sencillamente pondríamos igual a promedio, otra vez lo mismo que hemos puesto antes, igual a promedio de este rango, ¿de acuerdo? Y sencillamente ahora volveríamos a arrastrar la fórmula para que se vaya adaptando, cogiendo los datos de cada uno de los rangos. Si os fijáis, en este caso concreto tenemos lo siguiente. Luis haríamos el promedio de esta celda. Al arrastrar uno hacia abajo, Ana tendría el promedio de sus correspondientes datos. Es decir, cada uno obtiene los datos al arrastrar, va también el parámetro arrastrando en la misma medida que el dato resultado, que donde nosotros vamos a incluir la fórmula que nos va a dar el resultado. Bien, lo mismo podemos hacer con esto. Si queremos hacer un promedio general de todas las notas de cada uno de los alumnos, lo que haríamos sería esto, de las dos evaluaciones. Escribiríamos promedio y marcaríamos esto. Pondríamos punto y coma de nuevo. Estoy escribiendo, un momento, porque estoy escribiendo, vale, no había escrito promedio. Y entonces marcaríamos primero, que es que había dado aquí
Bueno, pues ponemos una nota cualquiera. Vamos a ver. Aquí cerramos esto. Escape y vámonos aquí. 9. Y entonces aquí marcaríamos promedio. Abro paréntesis. Marcaría esto. Punto y coma. Marcaría esto de aquí. En este momento el promedio lo estoy calculando sobre dos rangos que no están contiguos, es decir, estoy calculando el promedio de 1 más, y haciendo, de todos los datos conjuntamente. Estoy cogiendo todos los datos conjuntamente y hallando la media aritmética de todos ellos. Haría esto y nuevamente haría lo mismo de antes, haría el arrastre, de forma tal que esta vez, si por ejemplo tomo los datos de Ana, veremos que toma en primer lugar los datos de la segunda columna y en tercer lugar se viene aquí y toma los datos, esta vez en rojo, de la segunda, del segundo bloque de notas, ¿vale? De la segunda evaluación. Es decir, calcularía el promedio de todo ello. No solamente calcularía el promedio de una parte. Las funciones, las otras funciones que hay, pues son tan sencillas como esta. Por ejemplo, si queremos saber cuál ha sido la máxima nota de la primera evaluación, pues sencillamente pondríamos max y marcaríamos todos los datos de la primera evaluación. Es lógico, lo vemos a mano porque hay pocos datos, pero si hubiese muchos más datos, pues nos costaría a lo mejor mucho más de encontrar. Aparte que como son la posibilidad el rango de notas posibles es corto, pues sabemos cuál es la última, es más fácil de encontrar. Pero, en fin, utilizaríamos esa función. Si lo que queremos utilizar, por ejemplo, es cuál ha sido la nota mínima de la segunda evaluación, lo haríamos utilizando la función min. ¿De acuerdo? Y haríamos esto. Y sería 1, que es esta nota de aquí. Ya en momentos posteriores veremos cómo, además de buscarlo, podremos podremos identificar a qué alumno pertenece. Pero eso ya son funciones un poquito más avanzadas. Bien. La última función, por lo tanto, que nos queda es contar. Contar lo que nos dice es el número de celdas que hay con números. Es decir, por ejemplo, si yo dijera contar y marcara esto, me dice en concreto que hay 16 celdas con números. Lógico, es 4 por 4, 16. Si yo a esta misma fórmula con una función le dijera contar, abro paréntesis, y estas celdas de aquí, el resultado sería exactamente el mismo, porque solo cuenta las que tienen números, y estas de aquí no se consideran números, sino que son letras, son caracteres alfanuméricos y por lo tanto no cuentan para la función contar. Bien, estas son las funciones básicas. De momento nos vamos a quedar aquí y en próximos videotutoriales, aparte de en clase, iremos viendo nuevas funciones. Hasta luego.